Saludos a toda nuestra audiencia. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17, versículo 11 lo siguiente. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabe usted por qué un burro no aprende? Porque no sabe aquello que no sabe. Siempre está ahí con sus grandes orejas y solamente ignora lo que no sabe. Él piensa que hace todo bien y no se deja guiar por causa de la palabra. Por el otro lado, cuando Pablo y Silas llegan a Berea, se encuentran con un recibimiento muy diferente. El versículo anterior al que escuchábamos dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica. El versículo anterior dice que no habían recibido la palabra de Dios y ahora Pablo se trasladaba a Berea con Silas y ellos se encuentran con un recibimiento sin duda diferente. Eran más nobles. Y cuando uno es noble, usualmente lo es porque tiene cierto renombre o por su posición económica. Y estos eran de renombre, eran nobles, por causa de la palabra. Así es como ellos llegaron a ser nobles delante de Dios, porque tuvieron fe en la palabra, recibieron el sermón, la predicación del apóstol Pablo, y buscaron en las Escrituras si esto correspondía a lo que la palabra de Dios les enseñaba. Ellos se volvieron nobles por causa de la palabra, porque la recibieron con fe. Reciben la palabra, dice, con solicitud, es decir, una buena disposición, una buena voluntad para escucharla o para seguirla, tal como nos enseña, por ejemplo, el Catecismo en el tercer mandamiento. No tengas en poco el sermón y la palabra de Dios que contiene el sermón, sino que más bien aprendamos la palabra de Dios de buena gana, oigámosla para poder ponerla por práctica. Así como aquellos que estaban pendientes de los sermones de Pablo para examinar las Escrituras y aprender más. ¿Cuántos nobles o no nobles hay que no desean aprender las Escrituras? Muchas veces pensamos incluso que esta sociedad, por ejemplo, es neutral para recibir la palabra de Dios. Pensamos que solo hay gente buena que piensa diferente, pero pronto, por poner un ejemplo, se muestra nuestra sociedad intolerante al cristianismo y le desprecia. Quiere decir que uno no puede estar neutral delante de la palabra de Dios, o uno es noble o uno no lo es. No puede haber neutralidad. O hay recepción con fe o hay desprecio. Otras personas muchas veces ni saben lo que no saben. Otros, como decía un autor, luteraznos, aprendieron un poco y ya piensan que lo saben todo. Aprender de la Biblia en definitiva no les sirvió para nada, para ser nobles, sino para emburrarse. Y aquí tenemos un ejemplo de aquellos que aprendieron sobre el Evangelio, sobre la muerte y resurrección de Cristo, y pronto hicieron caso a la palabra que escucharon para arrepentirse y buscar el perdón en esta palabra que examinaron día tras día con profundidad, llenos de gozo y alabanzas por haber recibido esta palabra que además los purificó, los santificó y los hizo nobles. Comparto con ustedes un himno y una oración que dice así: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Amén. Y la paz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén.